bien a platicar de lo sucedido en Tila, en Chiapas, en el noticiero En Punto que tengo el gusto de presentar todas las noches a las 10:30 en Las Estrellas. Documentamos inmediatamente lo que estaba ocurriendo en este municipio, en esta comunidad de Tila, en Chiapas, la presencia de un grupo armado que iba puerta por puerta, sacando a la gente, quemando vehículos, quemando sus pertenencias, sembrando terror, como ha ocurrido en otras partes de Chiapas. Luis Abarca, coordinador del Comité de Derechos Humanos de Chiapas, Digna Ochoa, está en la línea de En Tiempo Real y te lo agradezco mucho, Luis, para tratar de entender mejor lo que ha pasado en estos días en esta comunidad de Tila y en dónde estamos en este momento. Buenas tardes, Enrique, muchas gracias por el espacio. Pues mira, en este momento estamos viviendo una situación de terror, como se ha visto en las imágenes, en los medios. Nosotros fuimos los primeros en denunciar la agresión, desde que tuvimos conocimiento el mismo día de los hechos a las 8 de la noche, cuando comenzaron, ¿no?, los ataques de este grupo. En un primer momento los reportes de que había enfrentamientos entre dos grupos de la delincuencia que están operando en Tila. Conforme avanzaban los hechos, pues fuimos documentando que en realidad fue una agresión directa de un cártel, de un grupo de sicarios, conocidos como los autónomos. La gente los está identificando plenamente, de Saniojá, sobre todo que es un anexo del Ejido Tila, que el Ejido Tila tiene la cabecera en este poblado, que son, ¿no?, las imágenes que se han visto de personas miles desplazadas por la violencia, y efectivamente, ¿no?, fueron casa por casa. Desde las primeras horas tuvimos reportes de que estaban masacrando a familias completas, violando a mujeres y a niñas. Hay un número indeterminado de violaciones a niñas, mujeres, incluso niños, hombres, y quemando casas, ¿no? Y que la gente muchas se salvó de milagro porque estaba escondida, porque esperó. Hay un testimonio de una señora que cuando estuvimos en Yajalón el día sábado en el campamento de desplazados nos decía que su casa está sobre un barranco, que se tuvo que ir a un barranco, que hay una cueva ahí, que entre matorrales estuvo con sus nietos 3 días encerrada sin poder salir, hasta que llega su hijo y le dice que dentro del ejército y que pueden salir. Sí. Veíamos las imágenes de un pequeño en una azotea con una bandera blanca. Veíamos también, hemos escuchado los testimonios de las personas desplazadas. ¿Quién manda en Tila, en Chiapas? ¿Quién gobierna ahí? ¿Y qué pasa con la presencia del Estado, de la seguridad? Sí, hay muchas preguntas que no hay respuesta, ¿no? Porque hay silencio total del gobierno, y quien ha asumido, ¿no?, la vocería del gobierno, que no le corresponde, es la Fiscalía de Justicia Indígena. Son quienes coordinan el operativo tardío. Esa es la pregunta: ¿por qué esperaron 4 días para llegar, ¿no?, cuando la situación era de terror, ¿no? La gente suplicaba, clamaba, había denuncias de lo que estaba pasando, que hay denuncias de que aunque la gente, claro, habla que gracias al ejército pudimos salir, que el ejército les dice claramente a la gente que las instrucciones son desalojar a la población, no ir por los grupos de sicarios, sino desalojar a la población, y es lo que hicieron. La gente, claro, no tenía de otra, no era salvar su vida con lo poco que tenía, y salió. En este momento, que eso es muy grave, tenemos el reporte justo hace un momento de ejidatarios y del comisariado legal que se están reuniendo gente de la fiscalía secretamente en la cabecera, en el poblado de Tila, con funcionarios del gobierno del estado, con estos sicarios, y que hay presencia de párroco Heriberto Cruz Vera y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé, lo que se nos hace una aberración total que estos organismos están defendiendo a sicarios después de una situación de terror, ¿no? Luis, aquí Paco Almaraz. ¿Hay antecedentes en el estado de que el ejército haya realizado esa función de entregar básicamente el territorio a los grupos delictivos? Sí, o sea, ya hay antecedentes, sobre todo en Chicomucelo, frontera con Malapa. Ustedes recordarán, Sí, que fue también muy público en un video cuando un comandante del ejército amenaza a pobladores de Nueva América en Chicomucelo, y ese día los desplazan y miles de personas se desplazan y se refugian en Comitán. Hasta la fecha muchas personas se siguen desplazadas de Chicomucelo, frontera con Malapa, por el accionar del ejército, que fue una avanzada de un cártel en esta zona, ¿no?, de un grupo del criminal que es conocido como Maíz, ¿no? pues sí. Pues Luis Abarca, coordinador del Comité de Derechos Humanos de Chiapas, Digna Ochoa, gracias por compartir con nosotros esta información y estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Por favor, cualquier cosa, estamos con los micrófonos listos, abiertos para seguir hablando de esto que ocurre en esta zona de Chiapas.
Sí, te agradezco. No hay nada más concluir, si me permites, con que, bueno, la situación sigue grave y que y continúa el desplazamiento de miles de personas. Sí, como ha ocurrido, como bien decías, en otras partes de Chiapas, ya son cientos de miles de personas desplazadas de manera forzosa. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, buenas tardes. Y Fer, tú estuviste en esta parte de Chiapas, recorriendo Chiapas con la entonces candidata del Frente Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, hoy presidenta virtual, y lo que veíamos era esta violencia multifactorial, o sea, violencia generada por los grupos del crimen organizado que se disputan el territorio, pero también de naturaleza religiosa, un tema ejidal incluso, y todo esto se combina para que Chiapas esté en este estado de casi ingobernabilidad. Y la violencia política. Justamente estuve allá para un reportaje de N+, y en toda esta zona uno ve constantemente retenes y simplemente no sabes de quién son, ¿no? Se cruzan de pronto algunos de pobladores que tienen algún conflicto ejidal, como bien decías, con otros que uno podría asumir que tienen que ver con el crimen organizado sin tener mucha información, porque pues nada más pasas de largo. Nosotros nos detuvo uno de todos ellos que no estaba armado, pero pues finalmente son personas encapuchadas que no tendrían por qué estar deteniéndote cuando vas pasando por la carretera, y es la situación en la que está viviendo la gente allá. También mucha violencia que se mezcla con lo político, con los procesos electorales, ¿no? Que llegaban a las agresiones, me mostraban fotos, incluso nos tocó ver por ahí riñas a piedras y palos entre simpatizantes de uno y otro partido. Entonces, bueno, pues un escenario de conflicto en el que pues todo se mezcla y es muy difícil distinguir en qué momento termina un problema y empieza el otro, ¿no? Sí, y además algo que conoce la candidata en ese entonces, hoy candidata ganadora, presidenta virtual Claudia Sheinbaum, porque pues es parte de lo que acompañaste tú, ese recorrido. Es decir, esto es lo que hereda también Claudia Sheinbaum. Hablamos de el nerviosismo en los mercados, de la agenda legislativa, de muchas cosas que se vienen en los próximos meses, pero los problemas de México están el 2 y el 3 de junio, y el día de hoy siguen ahí, lo vemos en Chiapas, y cada vez con mayor profundidad y más intensidad esta violencia que no solamente ha generado el desplazamiento, lo decíamos, forzado de cientos de miles de personas,